Caribe sea reubicada, y esto ante los dictámenes que ha dado la Serna en los últimos años. Esta noche hemos invitado al licenciado en Ciencias Políticas Máximo Parisi. Además también él es el coordinador de la Gran Alianza por Omoa. Licenciado Parisi, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, abogado. Sí, muchas gracias. Quisiera precisar de un solo que no es solamente de interés de Omoa la reubicación de Gas del Caribe, sino de todo el país, por varias razones. Una es que yo considero, y conmigo muchas organizaciones e instituciones a lo largo de todo el país, las 55 instituciones y organizaciones que conforman la Gran Alianza por Omoa cabalmente, que el problema de Omoa es un problema nacional, siendo de que es un problema radicado en la corrupción imperante en el país, empezando por el nivel local. Aunque según la Serna, en un dictamen emitido en el año 2006, los 8.000 ciudadanos del municipio de Omoa están en riesgo de muerte ante un accidente o ante una explosión de cualquiera de las terminales de Gas del Caribe. Así es. Por cierto, son 8.000 ciudadanos que están en constante peligro de muerte, según lo que la misma Serna explica en su dictamen 260 del 2006, y con ellos también está peligrando la fortaleza de San Fernando, que es monumento histórico nacional, y con eso están peligrando también obviamente todos los bienes, las inversiones de estos ciudadanos. El problema es que esta planta prácticamente se ubicó erróneamente en el lejano 1986. ¿Por qué? Porque se tenía la necesidad de comprar cabalmente un terreno que era propiedad del hermano de, en aquel entonces, el gerente general de la empresa nacional portuaria. Y prácticamente empezó con un episodio de corrupción y ha seguido por 22 años, a lo largo de los 22 años, con varios episodios de corrupción, inclusive los más últimos, los más recientes que nosotros conocemos. Ahora, háganos un poquito más de remembranza, de reseña. ¿Qué ha ocurrido? Porque en este momento la Serna dice Gas del Caribe debe reubicarse. Y aún con todo y eso, ya llevan 2 años sin licencia ambiental. Y más allá también de ese tiempo, también se había estado actuando sin los permisos respectivos que otorga la autoridad competente. Así es un caso, repito, de carácter nacional, cabalmente por esta singularidad. Creo yo la única empresa que nunca tuvo ningún permiso para importar algún producto, en este caso el peligroso hidrocarburo que se define como LPG, que nunca tuvo permiso para almacenarlo, para manejarlo, un permiso que todas las gasolineras obligatoriamente tienen que presentar, nunca tuvo permiso para distribuirlo en el país, ni tampoco para exportarlo. Pero ahí está, opera. ¿Quién ha estado detrás de esto? Yo creo que no solamente una persona, seguramente una larga cadena. Es esto lo que nosotros no logramos explicar, y por eso también que insistimos diciendo es un problema de carácter nacional, porque es típico de toda una situación. Ahora, hay que ver que Gas del Caribe efectivamente sí se necesita en el país gas LPG, no dijimos que no. Lo que nosotros no necesitamos, el país no necesita que Gas del Caribe persista en operar en una bahía de Omoa, dentro del casco urbano, sobre las playas de Omoa, a pocos pasos, repito, de la fortaleza de San Fernando, poniéndolo en peligro, con sus pipas que pasan cada 6 minutos frente a las escuelas y al colegio de Omoa, ocasionando también incidentes graves como los que ha habido recientemente. Ahora, esto que dijo la Serna hace 2 años, dice la Serna que la explosión de una de las esferas implica la explosión en cadena del resto de las esferas. Pondría en precario la vida de 8.000 ciudadanos en el casco urbano de Omoa. ¿Esto lo saben los vecinos de Omoa? No todos lo saben, no todos seguramente lo saben, muchos de ellos también nos interesan, y sabemos también cómo a veces la gente reacciona respecto a la hipótesis de un peligro, simplemente escondiendo la cabeza bajo de la arena. Y arena hay todavía un poco en Omoa, pese a los rompeolas de Gas del Caribe. Ahora, ¿qué pasa? Que efectivamente nosotros tendríamos que poder hacer una obra de sensibilización a este problema de la gente, lo que resulta bien difícil, por una simple razón. El actual alcalde tomó posesión
después de haber prometido durante toda la campaña electoral que al ser electo se subiría a un tractor para aplanar la planta de Gas del Caribe. Y ahora se sube a los estrados con los ejecutivos de Gas del Caribe. Antes todavía se subió a un Mitsubishi Nativa, una camioneta del año, después se está subiendo y continúa subiéndose bajo de la rotulación. Estamos hablando del alcalde actual, David Chavarría. De David Chavarría, exactamente. O sea, él dijo en su momento, yo me subo a un tractor y aplasto las esferas de Gas del Caribe. De esto conservamos como... ¿Y ahora cuál es la actitud de él? Ahora la actitud de él es cabalmente sentarse en la mesa principal con los ejecutivos de Gas del Caribe, mientras que los demás municipios están en segunda plana respecto a lo que son las asambleas de poder ciudadano. Lo que yo siempre digo, claro, el ciudadano humilde ve su alcalde sentarse no con los regidores, sino con los ejecutivos de Gas del Caribe, y al momento de poder, ellos seguramente pensarán entre sí, necesitar un dominio pleno o tal vez una prórroga en el pago de impuestos municipales, evidentemente no serían bien vistos si tomaran posición en contra de la misma empresa. Y por eso que todo el mundo ahí está tranquilo, no se mueve, pero sí me mandan mensajes como para encorajar a seguir en la lucha. Mandan varias informaciones también vía internet, siempre en formato anónima, pero esto lo que nos da prácticamente alimento para poder seguir adelante. Bueno, yo recuerdo que en el año 2004, a finales del 2004, los patronatos de Omoa se revolvieron, se fueron a las calles y comenzó la lucha. Pero ¿qué pasó después? Denme un segundo, vamos a la pausa, seguimos con el tema. Años la Serna ordenó que las esferas de Gas del Caribe debían salir del municipio de Omoa, del casco urbano de Omoa. Sin embargo, eso no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado eso? ¿Quién tiene y ha tenido la responsabilidad de hacer que se cumpla esta orden de la autoridad competente, en este caso la Serna? Bueno, lo que ha pasado, antes que todo, es que en octubre del 2006, o sea, 5 meses después de esta resolución de la Serna, de este dictamen de la Serna, la misma ministra entonces del Ambiente, la abogada Mayra Mejía del CID, anunció la reubicación de las esferas. Por cierto, hubo grandes oposiciones de parte de la empresa y entonces se dio a convocatoria un nuevo SINEIA, o sea, nuevas reuniones del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, o sea, con técnicos de la Serna, con todas las instituciones interesadas, bomberos, COPECO, fiscalías, Procuraduría del Ambiente, con los vecinos, entonces con nosotros también, y estas dos largas inspecciones y evaluaciones tuvieron lugar entre enero y febrero del 2007. Inmediatamente después, la ministra ordenó el cierre del 80% de la planta. O sea, ¿quién no ordenó esa orden? ¿La fiscalía? No, la verdad que lo que pasó simplemente que la ministra se fue de vacaciones y el viceministro, ministro por ley, en aquel entonces, Jorge Palma, emitió una resolución con la cual se suspendía provisionalmente la orden de cese de la empresa emanado por la ministra, a condición de que la Serna pudiera presentar una serie de nuevas medidas de mitigación que la misma empresa se preocuparía de implementar. Para garantizar que se cumplieran estas medidas nuevas de mitigación, la empresa estaría depositando 10 millones de lempiras en una cuenta en favor del Estado, prácticamente de esta manera. ¿Ha ocurrido eso?